El objetivo del presente tutorial es servir de guía para la elaboración de los programas de estudio de los planes educativos con enfoque por competencias del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica. El contenido del programa de estudio abarca 8 puntos. El primero, datos generales de la asignatura, posteriormente la presentación. Como tercer punto, los participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa. Como cuarto punto, las competencias a desarrollar. En el quinto, las competencias previas de otras asignaturas. En el sexto, el temario. La siguiente, actividades de aprendizaje. El octavo, las prácticas. El noveno, el proyecto integrador. El 10, la evaluación por competencias, tanto específicas como genéricas. Y por último, las fuentes de información. Aquí presentamos el formato que a partir de las reuniones de seguimiento curricular se ha establecido. Este es con la finalidad de presentar un esquema que contribuya a servir de guía al docente que impartirá las asignaturas correspondientes a los planes de estudio de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica. A continuación presentamos cuál es la estructura de una competencia. Aquí es importante mencionarles que las competencias, considerando a diferentes autores, se ha llegado a la conclusión que para el Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica se considerará como paso número 1 el verbo, posteriormente el objeto, la condición y el parámetro de calidad, es decir, la acción, sobre quién recae la acción, el para qué y considerando el qué. El primer apartado abarca los datos generales de la asignatura, los cuales aquí en este apartado se anotará el nombre de la asignatura, la clave de la asignatura, los créditos y la carrera que corresponda. En el apartado número 2 se anotará la caracterización de la asignatura y la intención didáctica. A este apartado se le ha denominado presentación. En el apartado de caracterización de la asignatura se anotará la aportación de la asignatura al perfil, la importancia que esta asignatura tiene para el perfil de egreso, en qué consiste, las interrelaciones que existen con otras asignaturas. El segundo apartado habla sobre la intención didáctica, en donde se anotará la manera en cómo abordar los contenidos, enfoque con que deben ser tratados, la intención con que deben ser tratados. El apartado número 3, denominado participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa, aquí se contempla quiénes son las instituciones que han participado en las reuniones nacionales de diseño y de seguimiento curricular de los planes de estudio. Es importante mencionar que aquí se anota el nombre del Instituto Tecnológico en donde pertenecen los docentes que participan en este tipo de reuniones. El apartado número 4 se ha conformado por 3 puntos. El primero son la competencia general de la asignatura, ¿sí?, que ahí se contemplarán las competencias o competencias que se van a fortalecer con la asignatura de que se trate, y estas competencias en su conjunto van a conformar lo que es las competencias del perfil de egreso. El siguiente punto son las competencias específicas. En este apartado se anotarán las competencias de cada uno de los temas que conforman este programa de estudio. El tercer apartado de este punto son las competencias genéricas. Aquí se anotarán aquellas competencias que están consideradas de acuerdo al Alpha Tuning. Estas competencias, que son 27, únicamente deberán ser registradas en el programa de estudio las competencias que realmente se vayan a fortalecer con las actividades que se hayan diseñado. En el apartado número 5 se anotarán las competencias previas de otras asignaturas. Es decir, en este apartado no se anotarán las competencias de cada tema, sino se anotarán las competencias de asignaturas que son requisito para que se pueda continuar con la que le sigue. En el apartado 6 se anotarán el número del tema, el tema
y los subtemas necesarios para lograr las competencias de esta asignatura y en su conjunto las competencias del plan de estudios. En el apartado número 7 se anotarán las actividades que el estudiante debe desarrollar para lograr las competencias de cada tema. Es importante que aquí se anoten las actividades no solamente para formar las competencias específicas de la asignatura, sino también para fortalecer las competencias genéricas que fueron establecidas en uno de los apartados anteriores. Es importante que en el desarrollo de estas actividades se considere que hay un inicio, un desarrollo y un cierre, y también que se busca la integración del saber, saber hacer y saber ser. En el apartado número 8 se anotarán las prácticas. Estas prácticas es importante que se especifiquen de manera genérica en este documento, ya que posteriormente los docentes podrán participar en el desarrollo de prácticas en los formatos ya establecidos. Aquí se especificará de manera general qué es lo que va a hacer el estudiante para poder fortalecer los conocimientos que ha adquirido en el desarrollo de la asignatura. Como anteriormente se dijo, no se busca que el estudiante solo adquiera el conocimiento, sino también que adquiera las habilidades necesarias para poder demostrar que tiene las competencias. Esto se hará a través de los desempeños que demuestre. Ya mencionamos que para tener una competencia se deben de conjugar 3 atributos: el saber hacer y el saber ser. Y en el apartado de prácticas, el elemento que se estará fortaleciendo es el saber hacer. Las prácticas en los formatos que ya se establecieron deberán contener los siguientes elementos: datos generales, nombre de la práctica, competencia o competencias a desarrollar, la introducción, los materiales y equipos necesarios para llevar a cabo la práctica, los pasos a seguir en este apartado denominado metodología, las recomendaciones necesarias para realizar las prácticas, las observaciones y algo muy importante es un cuestionario de reflexión para que el estudiante pueda especificar cómo ha llegado al resultado que obtuvo a través del desarrollo de la práctica. Por último, se anotarán las fuentes de información. El proyecto integrador es uno de los pasos que se ha agregado a la estructura del programa, ya que el proyecto integrador, ¿sí?, lo podemos entender como una estrategia didáctica que consiste en realizar una serie de actividades que consideran un inicio, un desarrollo y un fin. ¿Cuál es el propósito del proyecto integrador? El proyecto integrador identifica, interpreta, argumenta y busca resolver problemas del contexto, lo cual contribuye a la formación de una o varias competencias del perfil de egreso a través de la resolución de problemas. El proyecto integrador, para llevarse a cabo, contempla una serie de pasos. Número 1, la contextualización y o diagnóstico. Para llevar a cabo un proyecto integrador es necesario detectar cuál es la problemática que prevalece en ciertos contextos en los cuales se desarrolla el estudiante. Como número 2 tenemos la fundamentación, donde nosotros marcaremos cuál es el marco que nos permite llevar a cabo el desarrollo de estos proyectos. El tercer paso es la planeación, donde especificaremos cuál es el fin que se desea lograr, así como los recursos y el tiempo necesarios para que se lleve a cabo este proyecto. La ejecución sería ya la parte operativa, en donde llevaríamos a cabo todas las actividades que fueron planeadas. La evaluación, para verificar si todo lo que se planeó se ha cumplido, y por último la socialización, que es donde verificaremos que efectivamente el proyecto ha contribuido a resolver problemas del contexto. Por último viene la evaluación. En la evaluación vamos a considerar evaluar las competencias genéricas y las competencias específicas. Para ello es necesario llevar a cabo
una evaluación diagnóstica, una formativa y una sumativa. En este apartado es importante especificar los instrumentos y herramientas de evaluación. Asimismo, el contemplar un portafolio de evidencias electrónico que contenga todas las evidencias que el estudiante ha desarrollado. Entendemos por instrumentos todos aquellos productos que el estudiante realiza por sí mismo para apropiarse del conocimiento y que se recopilan para poder identificar qué tanto y cómo se avanza en la adquisición de competencia o competencias. Tenemos un ejemplo de algunos instrumentos como los mapas conceptuales, los mapas mentales, la tabla comparativa, la línea de tiempo, el examen, los cuadros sinópticos y el collage. Como herramientas son todos aquellos elementos que permiten al docente incidir o intervenir para la apropiación de los conocimientos, la adquisición de habilidades y el fortalecimiento de los valores que generan las actitudes deseables. Estas herramientas son consideradas, algunas de ellas, como registros anecdóticos, guías de observación, matriz de valoración, lista de cotejo, guía de proyectos, video, rúbricas, entre otros. Por último, las fuentes de información. Es importante anotar las fuentes de información considerando los criterios de la APA.